ejemplo que nos dio, Con tilde. porque se refiere a cantidad, ¿verdad? Ya no quiero verte Ya, nunca más. léete. ¿Y sin tilde? El sin tilde es una como una condición, como cuando le ponen una condición, o con una consecuencia también. Quiso decir la verdad, mas no le fue posible. Yo le hice, A ver, vamos, Pilar. ya. Más sin tilde, dice, Juanito tuvo una beca, más prefirió practicar deporte. Y el más Ya, con tilde dice, ingresó más mercadería. de cantidad, ¿verdad? Ajá, sí. Más cuando hablen de cantidad con tilde. Y más cuando sea, como les digo, una condición o una consecuencia, es sin tilde. Y por lo general va después de una coma. Porque usted dice la frase, eh, el libro se quemó, coma, mas no perdió su forma. Este más, por lo general, casi va después de una coma, ¿no? Vamos con la siguiente. Sí, sí sin tilde y sí con tilde. Conjunción, sí sin tilde, conjunción condicional. Si bebes, no conduzcas. O como una nota musical, el sí, la nota sí. Y un sí con tilde es una afirmación. Sí, cuando se contesta, ¿quiero un helado? Sí, ese sí es con tilde. Ejemplos. Maritza, Sí, deseo ir al parque. afirmación, ¿no? Sí con tilde. Sí deseo ir al parque. Sí sin tilde. Ah, ya, perdón. A ver, ¿quién tiene alguna idea con sí? Oraciones con sí. Puede ser, puede ser. En la flauta el sí no sonó bien. ¿De qué estoy hablando? De la nota musical, ¿no es cierto? En la flauta el sí no sonó bien. Entonces sería el sí sin tilde. Mientras que el sí con afirmación sería, como nos dijo, sí deseo ir al parque. Sí, sí quiero. Sí es mío. Afirmación, cuando ustedes dicen sí, sí hice. Ya, a ver, vamos ejemplos. El sí sin Dice, tilde se utiliza como un condicional, como cuando ustedes les dicen a sus hijos, verás, si no arreglas tu habitación, te voy a castigar. ¿Ya? Más o menos así. A ver, ¿quién me iba a dar el ejemplo? ¿Maritza? Eh, ay, dice yo, A ver, Pamela. sería, sí me quiero broncear. ¿Y con tilde o sí sin tilde? El con tilde le dije, ¿no es El con cierto? tilde, porque sí me quiero broncear, está afirmando que sí se quiere broncear. ¿Y un sin tilde? Si vas lejos, llévame contigo. Ya, está bien, ¿no es cierto? Porque es una condición, si no lavas los platos, no vamos a salir. Si no, si conduces con precaución, eh, vamos a vivir, algo así ya. O la nota musical, sí, ¿cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, la si, sin tilde, nota, si, sin tilde, un condicional, y sí con tilde, una afirmación.
¿Sí quieren tener feriado? Sí, sí, con tilde, ¿no? Siguiente, de sin tilde y de con tilde. De preposición, la casa de mis padres. ¿No es cierto? Otro ejemplo sería, mm, tomemos en cuenta que se utiliza en medio de una oración, ¿no? La casa de mis padres. Pues la mochila de Emily. Los esferos de los compañeros. A que un de con tilde, pretérito imperfecto simple del verbo dar. Sea educado de las gracias. Ya, esta está fácil. Cuando es Puede ser un también de, los deseos de María, ¿no? Sí. ajá, sí. Y un de con tilde del verbo dar. Cuando significa, ¿se acuerdan con ustedes? Creo que hicimos las conjugaciones, si no me equivoco, en la clase pasada de lengua y literatura. Del verbo dar, el verbo en sí es dar. Y un conjugación de, ¿no es cierto? Yo, eh, vamos a pensar un ejemplo con de, con tilde, que significa del verbo dar. Vamos a conjugarle, ahora vamos a pensar un ejemplo. Sea educado, de las gracias. O como nosotros, da, pero bueno, si es da. De las gracias de que no pasó nada. Nosotros sabemos hablar así. De las gracias de que no pasó nada. Entonces, del verbo dar. Vamos a pensar, a ver, ¿quién me ayuda con unos ejemplos? Maritza ya nos ayudó con el de. Y un de con tilde de dar, ¿no? De las gracias de que fue solo un susto. Ujú, de las gracias de dar. Entonces vamos a acordarnos que cuando hablemos que un de con tilde significa del verbo dar, dar. Cuando usted se refiera escribiendo o hablando de dar, va con tilde. Mientras que el de sin tilde se utiliza como una preposición. La casa de mis padres. eh, Maritza también nos dio otro ejemplo. La cartuchera de los estudiantes. Por lo general siempre utilizamos mucho esta palabra de. Vamos con el siguiente. C con tilde y C sin tilde. C, pronombre personal. Se lo dije, pero no hizo caso. C sin tilde, no. C, pronombre personal. Se lo dije, pero no hizo caso. C con tilde del verbo ser o saber. Yo solo sé que nada, que no sé nada. Sé bueno con tu hermano. C con tilde del verbo ser o saber. Del verbo ser o saber. Eh, yo sé que ustedes terminan esta hora a las 10:40. Verbo saber, ¿no? Con tilde. Pronombre personal como condicional, ¿no? Se lo dije, se lo advertí, se lo conté. Ejemplos. ¿Quién falta participar? A ver, vamos con Fausto, no le he escuchado. Sé que no voy a ir a jugar, es sin tilde. ¿Ya? Y con tilde, sé bueno con tu amigo, es con Sé, tilde. bueno, del verbo ser, ¿no? Sí, Sé bueno con tu amigo. sí. Vamos con la siguiente palabra. Aún y aún. Aún sin tilde equivale a un también. Aún corriendo, no cojo el tren. Aún cuando corras,
no coges el tren. No, aún cuando se equivale a un también. Aún no termino, ¿no es cierto? Aún, aún con tilde equivale a un todavía. Entonces he estado diciendo mal. Aún le queda vida por delante. Forma de comparación. Tengo que estudiar aún más. Vamos a pensar. Aún, que equivale a un también, y un aún con tilde, que equivale a un todavía. Un ejemplo con aún, que equivale a un todavía, sería. Ay, se me fue. Mm, a ver, pensemos. Un todavía me siento mal. Aún todavía me siento mal. Con tilde, ¿no? Y sin tilde, Ni aún de ese modo ganaron. está correcto, sí. Ni aún de ese modo ganaron. Entonces está un poco difícil. A ver, pensemos. Dicen esta. A ver, Aún, aún no puedo salir de mi casa. Sin tilde. Y con ya, tilde creo que sería, he tratado y aún no puedo bajar de peso. ¿Está con tilde? está bien, está muy bien esa comparación, ¿no? Muy poco se utiliza este aún en forma escrita, porque por lo general se reemplaza por la palabra también, por la palabra pero, por la palabra todavía, cuando escribimos. Esta palabra aún, este monosílabo aún, más lo utilizamos verbalmente, cuando hablamos en casa, como el ejemplo que ahorita Fausto nos dice, ¿no? Ese hincapié ahí, porque por lo general no, ustedes no escriben el aún no, como se dice, ¿ya estás lista? Aún no. ¿Cuál sería ahí? ¿Un aún con tilde o un sin tilde? Sería un con tilde, porque es como decir, todavía no. Pues, ¿estás lista? Aún no. O todavía no. Entonces, es un aún con tilde, ¿no? Por eso digo que esta palabra más se le utiliza hablando que escribiendo. Porque si lo hiciéramos escrito, cuando escribimos lo hacemos de una forma más formal. Entonces, esta palabra es más hablando que escribiendo, pero sí se lo puede usar en oraciones. Estos han sido los monosílabos con tilde y sin tilde, que son iguales, ¿no? El, tú, mi, te, más, sí, de, se, aún. Y voy a mandar tarea de esto a que, no sé, si escriban oraciones o identifiquen si es un aún o un monosílabo con tilde o un monosílabo sin, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente ejemplo. Vamos al siguiente tema. Las comillas. ¿Qué son las comillas? A ver, ¿han leído? ¿Han leído? ¿Han encontrado las comillas cuáles son? Las comillas son un signo ortográfico doble de puntuación. En español existen tres tipos de ellas: las angulares, las inglesas y las simples. Son utilizados para marcar niveles distintos en una oración. ¿Qué son las comillas? Primero es un signo ortográfico. ¿Cómo qué?
como el punto, como la coma, como los dos puntos, es un signo ortográfico que se utiliza para marcar, para distinguir una frase o una palabra dentro de una oración o párrafo. Para eso se utilizan las comillas. Aquí tenemos una imagen. ¿Quién puede mirar? ¿O está muy chiquito? A ver, aquí tenemos una imagen. Dice, primera jornada provincial interdisciplinaria de adopción. ¿Quién lee el título de rojo? Adopción, un camino a recorrer. Adopción, un camino a recorrer. Primero nos damos cuenta que es una campaña social de adopción, ¿verdad? Lo que nos leyó la compañera está entre comillas. Adopción, un camino por recorrer. Que se va a realizar el día viernes en tal lugar y van a estar distintos doctores y distintos equipos. Es una campaña, ¿no? Es una campaña social para adopción. Las comillas son signos ortográficos que sirven para transmitir información sobre la palabra o frase que encierran. Existen tres tipos de comillas. Las angulares, bueno, abajo vamos a ver, las angulares, las inglesas y las simples. Las comillas tienen varios usos, uno de los cuales es indicar el título de una conferencia o de un artículo, como en el caso de acá. Adopción, un camino a recorrer. Es un título, ¿no es cierto? Vamos ahora con los tipos de comillas. Las comillas españolas, latinas o angulares, que son como dos flechitas, a la izquierda y a la derecha. Estas comillas también reciben el nombre de comillas de pico francesas, de sargento o baja. Es la más recomendada para los expertos y brinda comodidad al momento de emplearse en cualquier situación. Ejemplo, la profesora le dijo a todo el mundo lo siguiente, abro comillas. El que no estudió para la clase de las 12 será llevado a la detención, cierro comillas. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Poner entre comillas textualmente lo que dijo la profesora. El que no estudió para la clase de las 12 será llevado a detención. Estas comillas, ¿cómo se llamaban? Angulares, ¿no? Tienen como flechitas. Tenemos las comillas inglesas o dobles, también llamadas comillas altas. Son las más utilizadas en la actualidad debido a su sencillez de uso y comodidad para emplear en los textos. Además, gracias a la expansión de la lengua de países en América, estos tipos de comillas se han vuelto muy usadas a nivel mundial. Esta es la que generalmente usamos, ¿no? Ejemplo, Andrés expresó su disgusto y señaló lo siguiente. El partido fue desleal y se incumplieron la mayoría de las reglas acordadas. Es una deshonra para todos. Eso es lo que explicó, ¿no? Vamos viendo los tipos de comillas. Las comillas simples. Estas comillas se encargan de expresar un significado o de una palabra o expresión. De esta forma suele colocarse el significado entre comillas simples para que el lector logre reconocer la definición de algún término poco conocido. En la actualidad, estas comillas son usadas para reemplazar a las comillas dobles, la cual no es recomendable, lo dicen según especialistas. Ejemplo, la palabra para rayos tiene un significado de, entre comillas, objeto de seguridad ante posibles riesgos de electricidad a causa de las nubes o del medio ambiente.
Entonces, hasta aquí hemos visto 3 tipos de comillas. La más usada, las dobles, las altas o las inglesas, como ustedes los quieran llamar. Doble comillas. Ahora vamos a ver en qué se las usa. O cómo, en dónde vamos a usar las comillas. Así como nos dan el uso del punto, el uso del punto y coma. Ahorita vamos a ver el uso de las comillas, en dónde usted puede utilizar estas comillas. El principal uso que se le da a las comillas es el de citar todo tipo de textos o de denotar una expresión puede no tener un significado literal. De esta manera es muy común encontrarlas en los textos científicos o literarios. Ejemplo, el presidente de la junta directiva criticó el comentario de los dolores ajenos, entre comillas, expresado por el pasado ministro. Laura, otro ejemplo, ¿no? Laura fue al programa de variedad y dijo que las cosas suceden por alguna razón, dicho lo que se mencionó su amiga. ¿A qué nos referimos esto? Cuando queremos citar algo, ¿a qué nos referimos con citar? A mencionar algo que dijo alguien. Cuando decimos citar, tenemos que citar algo que dijo alguien. Por ejemplo, alguna frase de algún famoso, lo ponemos entre comillas. Ese es el primer uso, ¿no? Cuando citamos algo que dijo alguien. Otra forma de usar las comillas es cuando su uso señala ironía o algún pensamiento o sentimiento despectivo de lo que se habla. Esto ayuda a que se pueda degenerar un determinado sentimiento a los escritos. Ejemplo, esto fue un golpe, entre comillas, malvado para todos los trabajadores de la empresa. Deberían comenzar a cambiar las normativas. Otro ejemplo, los, entre comillas, influencers han comenzado a generar una revolución en los jóvenes actuales. De esta forma parece que serán influyentes en las futuras generaciones. Como también, ¿dónde también se le usan las comillas? Cuando queremos hablar con ironía, cuando queremos expresar algún sentimiento, queremos hacer acentuación o énfasis en un sentimiento o en ironía, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo de entre comillas de ironía? El primero, del uso de las comillas, citamos citas textuales. ¿Qué quiere decir? Entre comillas, ponemos lo que dijo alguien, escrito literalmente lo que dijo alguien. Otra forma de usar las comillas es para señalar ironía o un sentimiento. ¿Cómo sería aquí un ejemplo? Cuando nosotros, cabe decir, ¿no? Cuando nosotros discutimos tal vez con nuestra pareja y le decimos, claro, tú dijiste, o no sé, algún tipo de discusión, nos sale la ironía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos con ellos, sí, claro. Cuando nos dicen algo, sí, claro. Entonces, ese tipo de comentarios o de sentimientos va entre comillas. Otra forma en la que se utilizan las comillas es señalar el título de una obra o publicación. Ejemplo, Las rosas de colores es un libro que marcó la literatura española. La canción titulada Hard Love fue un hit en el siglo XX, así logró generar gran repercusión en los sonidos de este actual siglo.
Por ejemplo, cuando hablamos de las obras literarias, algún libro, cuando usted se exprese y digan, ah, yo leí el libro, el coronel no tiene quien escriba. Entonces, este título del libro va entre comillas. Ese título de la canción va entre comillas. La última forma de utilizar las comillas es cuando quieres determinar el significado o expresión de una palabra. Ejemplo, el hombre hizo una maniobra, entre comillas, certera, por lo cual ayudó a superar todos los obstáculos presentados en aquel momento. Cuando nos queremos referir a una palabra o expresión, también va entre comillas. Cuando utilizamos la expresión entre comillas, como les acabé de leer, es para referirse al uso de comillas dobles. ¿Cuáles eran las comillas dobles? Las que eran altas y utilizaban dos comitas arriba, ¿no? En el lenguaje verbal se suele emplear esto para denotar ironía o sarcasmo. Es un término bastante común, ya que es difícil que el interlocutor reconozca cuando se desea emplear comillas al momento de hablar o de forma hablada. Por otra parte, esta expresión también se emplea para señalar que algo se está mencionando de forma textual. De esta manera, sencillamente se quiere citar el comentario de una persona, siendo indispensable resaltar esto durante la conversación. Bueno, esto fue un resumen del uso de las comillas, ¿no? Entonces, utilizamos comilla en 4 partes. Cuando queremos citar una cita o cuando queremos citar las palabras de alguien, no necesariamente tiene que ser un famoso. Por ejemplo, si ahorita Fausto me dice una frase, yo voy y digo, Fausto dijo, 2 puntos, abro comilla, y escribo lo que Fausto dijo, cierro comillas. Esa es una cita. Cuando queremos demostrar sentimientos o ironías, cuando queremos ponerle un nombre, cuando se trata de un nombre de un artículo o publicidad, y cuando queramos expresar una palabra o expresión más precisamente. ¿De acuerdo? Chicos, se nos acabó la hora. Va a haber tarea de estas 2 clases. Me despido porque luego ya